tutorial GeoGebra de distribución de frecuencias, histograma y polígono de frecuencias. Bien, cuando nosotros vamos a utilizar la herramienta, inicialmente lo que debemos hacer es habilitar en la parte superior la hoja de cálculo. Entonces para ello nos vamos a Vista y aquí seleccionamos hoja de cálculo. Entonces una vez, como ustedes observan, se habilita una hoja de cálculo similar a la que se nos presenta a nosotros en Excel. Después lo que hacemos, y dependiendo del problema que se nos presente, lo que buscamos es copiar ese conjunto de datos que vamos a analizar. Entonces, como ustedes observan aquí yo tengo un conjunto de datos que está en Excel. Entonces aquí lo que hago yo es seleccionarlo, ¿cierto? Y lo voy a llevar a GeoGebra. Una vez este conjunto de datos en GeoGebra, lo que hacemos es crear la lista de datos en bruto. Entonces para ello lo que hacemos es seleccionar nuestro conjunto de datos. Entonces seleccionamos nuestro conjunto de datos, como ustedes observan. Luego le damos clic derecho, le decimos crear y le damos crear lista. Una vez crea la lista, como ustedes ven aquí, le asigna una variable que se va a llamar L1, donde están todos los datos seleccionados en esa hoja herramienta de cálculo. Bien, una vez nosotros tenemos nuestro conjunto de datos en GeoGebra, lo que hacemos es establecer la cantidad de datos. Entonces, lo que hacemos es, a través de un comando que tiene GeoGebra que se llama cuenta si, entonces la seleccionamos donde debemos dar una condición y la lista, ¿cierto? La lista en este caso va a ser la lista de datos en brutos que acabamos de crear y la condición va a ser, como va a ser es un conteo, entonces yo tengo que asignarle una variable que no conocemos. En este caso le vamos a dar X y vamos a darle que sea mayor, perdón, aquí es mayor que 0, ¿cierto? De nuestra lista de datos en bruto que se llama L1. Con eso, él me va a hacer el conteo. Como ustedes observan ahí, él automáticamente me establece la cantidad de datos que tenemos y que habíamos copiado en nuestra herramienta de GeoGebra. Luego le damos Enter. Bueno, luego, y de acuerdo a los problemas que hemos venido desarrollando, establecemos la cantidad de intervalos, ¿cierto? Entonces, para establecer la cantidad de intervalos, nos vamos a la regla de Sturges, que dice que es 1 más 3.3 multiplicado, ¿cierto? Multiplicado por logaritmo, como ustedes observan aquí, logaritmo base 10 de la cantidad de datos, que en este caso pues sería n, ¿cierto? Pero ya lo establecimos con a, que se encuentra acá, con cuenta así. Entonces aquí colocamos a y nos está diciendo que es 8.27. Entonces, como son 8.27, la cantidad de intervalos que se requieren es un valor entero, ¿cierto? Lo aproximamos, en este caso sería 8, ¿cierto? Bien, entonces una vez nosotros establecimos la cantidad de intervalos, vamos a establecer la clase, las clases, ¿cierto? Entonces para ello ingresamos el siguiente comando que se llama clases, ¿cierto? Clases. Y vamos a seleccionar la que dice lista de datos y número de clases. Entonces aquí seleccionamos esa. Y en lista de datos, en este caso vamos a colocar el conjunto de datos en bruto que habíamos seleccionado anteriormente, que va a ser L1, ¿cierto? Y el número de clases que encontramos con la regla de Sturges, que en este caso sería el valor entero 8, ¿cierto? Entonces lo que hace GeoGebra es adecuarnos las clases que se requieren para hacer nuestro conteo, ¿cierto? De una variable de tipo cuantitativo. Entonces aquí lo que hacemos es que le damos Enter. Una vez nosotros encontramos las clases, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es a realizar la distribución de frecuencias. Entonces con la distribución de frecuencias ya nos va a hacer el conteo de ese conjunto de datos en bruto que nosotros seleccionamos anteriormente. Entonces para ello ingresamos el siguiente comando tabla frecuencias, ¿cierto? Tabla frecuencias y
nosotros vamos a seleccionar el que dice lista de límite de clase y lista de datos en bruto. Entonces, aquí lo que hacemos es seleccionamos lista de límites de clase, son las clases que el cual GeoGebra le asignó, que es L2. Entonces aquí le damos L2 y lista de datos en bruto, que en este caso va a ser L1, ¿cierto? Y como ustedes observan acá, nos hace nuestra distribución haciendo el conteo por clases. Bien, continuando, entonces aquí le damos Enter, ¿cierto? Como ustedes observan, pues ya nos habilitó aquí en pantalla las clases con su respectivo conteo y aquí también en donde se ingresan los datos, ¿cierto? Muy bien, seguido de eso, o continuando, lo que hacemos es asignamos una variable, ¿cierto? Que es nuestra frecuencia absoluta, ¿sí? Nuestra frecuencia absoluta con llaves, aquí con llaves, de ese conteo que nos hizo GeoGebra. Entonces aquí ingresamos 23, 18, 16, 20, 21, 18, 27, y 17. Entonces, asignamos una variable a esa frecuencia absoluta de esa distribución. Entonces le damos Enter y lo que hacemos es ya hacer la representación de histograma, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es ingresamos el comando histograma y seleccionamos el que dice lista de límites de clase y lista de alturas. ¿Listo? Entonces en lista de límites de clase corresponde a las clases que ingresamos y a esas clases nosotros las llamamos L2. Entonces aquí le damos L2, ¿cierto? De nuestra lista de alturas que corresponde a la frecuencia absoluta creada en la variable f. Entonces aquí le damos la variable f. Y posterior a eso lo que hacemos es que le damos Enter. Él ya nos hizo la representación gráfica en GeoGebra. Entonces lo que hacemos, lo que vamos a hacer es ubicarla, ¿cierto? Y para ello pues vamos a cerrar aquí estas herramientas para poderlo hacer. Entonces aquí cerramos, ¿cierto? Esto lo vamos a ocultar un poquito y seleccionamos acá para poder mover aquí en nuestro plano, que es donde nosotros vamos a ubicar esta representación. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a arreglar el rango, ¿cierto? Del plano cartesiano para poder ver la ilustración de nuestra gráfica de histograma. Entonces para ello nos vamos a seleccionar aquí en gráfica, ¿cierto? Aquí ustedes donde ven, vamos a darle clic derecho y nos vamos a orientar aquí donde dice vista gráfica, ¿cierto? Entonces si ustedes observan aquí nos aparece. Lo que pasa es que se nos muestra oculto, lo que aquí hacemos es correrlo, ¿cierto? Aquí vamos a correr un poquito más esto para poder ver aquí los rangos que están establecidos en nuestro plano cartesiano. Y lo que vamos a hacer es cambiar los rangos en el caso de la variable x, aquí como ustedes ven en nuestro plano x, aquí vamos a seleccionar el dato menor que corresponde a esas clases que nosotros encontramos. Entonces aquí dice que es 20.015. Aquí vamos a darle que sea 20.000, ¿cierto? Como no nos ingresa, entonces nos vamos al dato mayor. Entonces aquí lo mismo hacemos. Aquí vemos que es 29.997. Vamos a aproximarlo a 30.000, ¿cierto? Como ustedes ven, ya aquí él lo tomó. Y aquí vamos a seleccionar nuevamente 20.000, ¿cierto? Que es el dato menor. Entonces miren que aquí nos está cambiando ya la frecuencia, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar un dato para el eje X, para el eje Y. Entonces aquí vamos a ver el dato menor. En este caso pues vamos a seleccionar que sea 0, ¿cierto? Y el dato mayor que sea el de las frecuencias, que en este caso sería 27. Vamos a darle 27, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver cómo se nos arregla el gráfico y vamos a
lo que vamos a hacer entonces es que vamos a cerrar aquí estas opciones, vamos a ocultar la lista, la hoja de cálculo, ¿cierto? Entonces aquí lo vamos a ocultar y vamos a arreglar nuestra gráfica, ¿cierto? Entonces aquí lo que yo puedo hacer es, como ustedes observan acá, este va a ser nuestro histograma de esta distribución de frecuencias. Entonces lo que ustedes pueden hacer es alejarlo para que pues ustedes puedan ver la ilustración gráfica, ¿cierto? Entonces aquí ustedes observan nuestro histograma organizado, ¿cierto? A través de nuestro rango. Seguido de eso, pues vamos a hacer nuestro histograma, nuestro polígono de frecuencias. Entonces, para ello, lo que hacemos es que colocamos acá polígono de frecuencias, ¿no? Me aparece así, polígono frecuencias, y damos lista de límites de clase con lista de alturas. Entonces, al igual que como hicimos en el histograma, seleccionamos la variable L2 que corresponde a las clases y la lista de alturas que fue la variable F. Y aquí, como ustedes observan, me acaba de hacer la representación de nuestro polígono de frecuencias. Entonces, en el video que yo les publiqué anteriormente, ustedes pueden darle color y cambiar el formato al histograma y al polígono. Entonces es importante que ustedes observen esto para darle más vistosidad y arreglo como tal a nuestro gráfico, ¿cierto? Por último, para guardar lo que hicimos, entonces ustedes lo que hacen aquí es van hacia la parte superior y le dicen archivo, ¿cierto? Y lo que van a hacer es exportar la imagen, ¿cierto? Entonces aquí a ustedes les va a exportar la imagen como ustedes deseen. Entonces pues ya por último lo que deben hacer ustedes aquí es descargarlo para darle el uso que ustedes necesiten. Bien, espero hayan comprendido este tutorial. Hasta una próxima oportunidad.